La verdad silenciada. El primer impacto de la revelación. El Papa Francisco, en un momento de tranquilidad y profunda reflexión, rompió un silencio que había durado más de 50 años. Antes de su partida, reveló algo que hasta ese momento había sido mantenido en secreto por la Iglesia. Este secreto, que ahora sale a la luz, es tan poderoso e inquietante que si hubiera sido expuesto antes, podría haber sacudido los cimientos de la fe y la estructura de la Iglesia Católica. Lo que el Papa compartió tiene el poder de transformar nuestra visión del mundo, la espiritualidad e incluso la humanidad misma. El secreto que nunca debería ser revelado, la Iglesia intentó durante décadas enterrar este secreto. Hizo todo lo que pudo para mantener oculto lo sucedido en Fátima. Durante años, el secreto se mantuvo detrás de velos, escondido bajo una capa de silencio, como si la humanidad no estuviera preparada para escucharlo. Pero ante la inminente partida del Papa Francisco, decidió que había llegado el momento. Era hora de exponer una verdad que, hasta entonces, había sido ignorada, desestimada e incluso temida por muchos dentro de la Iglesia. Una verdad que se remonta a 1917, año marcado por una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. El tercer secreto de Fátima, el último de una serie de revelaciones hechas a esos 3 humildes pastores portugueses, finalmente ha sido desvelado. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia tenía tanto miedo de que este secreto fuera revelado? ¿Qué tenía de perturbador sus palabras para que tuviera que guardarlas durante tanto tiempo? La respuesta está en el contenido de este secreto, un contenido tan inquietante que la Iglesia, durante un largo periodo, no creyó que la humanidad estuviera espiritualmente preparada para recibirlo. Pero el Papa Francisco, con su serenidad y su fe, sintió que había llegado el momento de compartir esta verdad, aunque desconcertante y chocante para muchos. El tercer secreto de Fátima. El secreto de Fátima se remonta a 1917, cuando 3 sencillos niños, Lucía, Francisco y Jacinta, cuidaban sus ovejas en las colinas de Fátima, Portugal. Un día de mayo sucedió algo extraordinario. Una mujer, más brillante que el sol, apareció ante ellos. Fue la Virgen María quien trajo un mensaje urgente a la humanidad. Ella no apareció para dar un mensaje común. Lo que ella trajo fue una advertencia, una revelación de lo que podría pasarle al mundo si la humanidad no se arrepintiera de sus pecados y regresara al camino de Dios. El mensaje que la Virgen transmitió a los niños no se refería solo al futuro próximo. Fue una visión profética que hablaba del dolor, el sufrimiento y las guerras que estaban por venir. Pero también trajo una palabra de esperanza, la promesa de salvación, si la humanidad eligiera el camino del arrepentimiento. Durante meses, la Virgen María se apareció a los 3 pastores, revelándoles profundos secretos, pero algunos de estos secretos se mantuvieron. Entre lo dicho y lo mantenido en secreto, el tercer secreto se convirtió en el mayor enigma de la historia de la Iglesia. El primer y segundo secreto, la visión del infierno y la Segunda Guerra Mundial. En los primeros secretos, los chicos presenciaron algo aterrador. En el primero, tuvieron una visión del infierno, almas ardiendo, en llamas, rodeadas de demonios que los atormentaban con sufrimiento sin fin. Fue un espectáculo tan horrible y devastador que los niños quedaron traumatizados. Pero lo que más asustó fue el hecho de que esta visión se haría realidad en un futuro muy cercano. La predicción de una guerra aún más terrible que la Primera Guerra Mundial se cumplió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Virgen también pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, como forma de evitar la expansión del comunismo, que acabaría derivando en la persecución
de los cristianos y la separación de muchos de Dios. El segundo secreto abordaba también la gravedad del pecado y la urgente necesidad de conversión. La Virgen pidió oraciones y penitencia para salvar las almas que se estaban perdiendo. La visión del infierno, aunque aterradora, tenía como objetivo advertir al mundo que la humanidad se estaba alejando de Dios de manera alarmante. La Virgen pedía en nombre de Dios un cambio de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. La revelación del tercer secreto. Pero el tercer secreto, el que finalmente reveló el Papa Francisco, fue el más misterioso de todos. Durante años, la Iglesia mantuvo este secreto envuelto en un velo de silencio, y durante mucho tiempo muchos se preguntaron qué contenía. El Papa Juan Pablo II, que sobrevivió a un atentado en 1981, creía que el atentado contra su vida estaba relacionado con este secreto. La visión profética del tercer secreto describía la figura de un obispo vestido de blanco, caminando entre ruinas y siendo abatido a tiros por los soldados. ¿Qué significa eso? Muchos creyeron que la imagen representaba al propio Papa, y su supervivencia al ataque fue vista como una confirmación de que se estaba guardando el secreto. Otros especularon que el tercer secreto hablaba de una crisis interna dentro de la Iglesia, una lucha por la supervivencia espiritual frente a la decadencia moral y religiosa del mundo. Sin embargo, la verdad detrás de este secreto era mucho más profunda y espiritual de lo que muchos imaginaban. La llamada final, el Papa Francisco, al revelar el tercer secreto, nos invita a reflexionar sobre el estado actual de la humanidad y de la Iglesia. Habla de un mundo que se ha alejado del amor de Dios, una humanidad marcada por la indiferencia, las guerras y la pérdida de lo sagrado. El verdadero milagro de Fátima, sin embargo, no está solo en las apariciones y profecías, sino en la invitación a la conversión, a la oración y a la entrega total al corazón de Cristo. El Papa Francisco nos recuerda que, incluso en las mayores dificultades, siempre hay una oportunidad para la fe, la esperanza y la transformación espiritual. Si aún tienes dudas sobre lo que reveló el Papa Francisco, quédate con nosotros. Pronto exploraremos más profundamente el significado más profundo de estas revelaciones y cómo pueden cambiar la forma en que vivimos nuestra fe. No te pierdas las próximas partes de esta serie. El misterio de Fátima, el secreto, revelado del tercer secreto. ¿Qué se esconde detrás del secreto que la Iglesia ha intentado ocultar durante tanto tiempo? Fátima, Portugal, escenario de una de las revelaciones más importantes de la historia cristiana, encierra un misterio que no solo sacudió a la Iglesia Católica, sino que también sacudió la fe de millones de personas en todo el mundo. Durante más de 50 años, la verdad sobre el tercer secreto de Fátima se mantuvo bajo llave, pero ahora, con la revelación hecha por el Papa Francisco, la Iglesia finalmente ha expuesto lo que estaba oculto. ¿Qué reveló exactamente el Papa? ¿Y por qué se mantuvo esta verdad en secreto durante tanto tiempo? El secreto de la Virgen María, la profecía que lo cambió todo. Lo que sabemos sobre el tercer secreto de Fátima no es simplemente una profecía o una visión celestial. Contiene un mensaje de advertencia y al mismo tiempo una tranquila esperanza. Durante las apariciones de la Virgen María, 3 sencillos niños recibieron una serie de revelaciones, pero lo que se les mostró en 1917, especialmente el tercer secreto, fue algo que, según la Iglesia, podría ser devastador para la humanidad si se revela demasiado pronto. Y durante mucho tiempo, la Iglesia optó por guardar silencio, temiendo que la profecía fuera mal interpretada o provocara el pánico entre los fieles. La pregunta que surge es, ¿por qué la Iglesia mantuvo este secreto durante tanto tiempo?
¿Qué estaba realmente en juego con la revelación del tercer secreto? La verdad que finalmente ha sido revelada por el Papa Francisco no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece respuestas sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. La historia de las apariciones de Fátima. En 1917, Portugal vivió uno de los momentos más notables de su historia religiosa. 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, estaban pastoreando sus ovejas cuando de repente se encontraron frente a una misteriosa mujer. La mujer, más brillante que el sol, se presentó como la Virgen María. Ella trajo un mensaje urgente a la humanidad. La Virgen María no apareció solo para dar consejos pacíficos, sino para advertir de los graves peligros que aguardaban al mundo si la humanidad no se volvía a Dios. El primer secreto de Fátima hablaba de la visión del infierno, una terrible escena llena de sufrimiento, donde las almas de los pecadores eran atormentadas por demonios en un fuego eterno. Para los niños, el espectáculo era aterrador, pero la Virgen María lo usó como advertencia. La humanidad se estaba alejando de Dios, y el infierno sería la consecuencia de la falta de arrepentimiento. El segundo secreto fue una premonición sobre la Segunda Guerra Mundial. La Virgen María advirtió sobre los horrores que vendrían como consecuencia del pecado y la ignorancia humanos. Pidió la conversión de Rusia y que la Iglesia consagrara ese país a su inmaculado corazón. Lo que parecía una premonición lejana, pronto se convertiría en una brutal realidad, con el estallido de una guerra global que se cobró la vida de millones. Pero entre los secretos había un tercer secreto, uno que la Iglesia dudó en revelar. La pregunta era siempre la misma: ¿qué significaba el tercer secreto? ¿Y por qué parecía tan difícil de entender? Incluso con el paso de los años, la revelación del secreto de Fátima permaneció envuelta en un velo de misterio. La revelación del tercer secreto, el Papa y la profecía de Fátima. Fue en el año 2000, con el Papa Juan Pablo II, cuando la Iglesia finalmente decidió revelar parte del tercer secreto. Sin embargo, muchos seguían preguntándose si se había dicho todo. ¿Qué no se dijo? ¿Por qué todavía había tanto miedo en torno a esta revelación? Incluso con la revelación de parte del secreto, el enigma no quedó completamente resuelto. El tercer secreto de Fátima ha sido descrito como una visión apocalíptica de un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas, siendo alcanzado por las balas y cayendo al suelo. Muchos creyeron que esto representaba el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, cuando fue objeto de un ataque. El Papa sobrevivió y muchos llegaron a ver esto como el cumplimiento de la profecía, pero la visión implicaba algo más que el simple ataque. La verdad detrás del secreto de Fátima fue más que un hecho aislado. En 2017, la Iglesia finalmente decidió que había llegado el momento de revelar todo el contenido del tercer secreto. Cuando el Papa Francisco hizo esta revelación, reveló lo que muchos temían. El secreto estaba relacionado con una crisis de fe, la lucha interna de la Iglesia contra fuerzas que buscaban socavar su autoridad y el futuro oscuro que le esperaba a la humanidad si no recurría a Dios. Lo que el Papa reveló no fue solo un acontecimiento histórico, sino una profecía sobre el presente y el futuro. El mensaje de esperanza y conversión. Aunque el tercer secreto de Fátima revela visiones de destrucción y sufrimiento, también contiene un mensaje de esperanza. La Virgen María no solo advirtió de los peligros del futuro, sino que también ofreció un camino de salvación a través de la oración, la penitencia y la conversión. El secreto no es solo una profecía de destrucción, sino una invitación a la redención.
la revelación hecha por el Papa Francisco plantea una pregunta vital para todos nosotros. ¿Estamos preparados para escuchar y aceptar el mensaje de Fátima? La Iglesia, que ha guardado el secreto durante tanto tiempo, ahora nos desafía a mirar hacia el futuro con una fe renovada y un compromiso más profundo con las enseñanzas de Cristo. El verdadero milagro de Fátima no está solo en las visiones y profecías, sino en el llamado a un cambio radical de vida, en la conversión del corazón humano. Ahora que conoces la profundidad del tercer secreto de Fátima, continúa siguiendo esta serie, donde exploraremos con más profundidad el impacto de esta revelación en nuestra vida espiritual y el futuro de la Iglesia. No te pierdas la siguiente, en parte, donde revelaremos más aspectos de este mensaje profético. El milagro del sol, la prueba sobrenatural en Fátima. Imagínese estar entre una multitud de más de 70,000 personas y de repente ver el sol bailar en el cielo, cambiar de color y parecer caer hacia la tierra. ¿Qué harías? ¿Estarías en shock? ¿Te sorprenderías? En Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 1917, algo sobrenatural sucedió ante los ojos de miles de testigos. ¿Qué fue este milagro? ¿Por qué el evento fue considerado prueba irrefutable de la presencia divina y el poder de Dios? El milagro del sol no es solo una historia para inspirar fe. Es una prueba física de que la intervención divina no es una idea vaga o distante, sino una realidad que se puede experimentar aquí y ahora. Y lo más intrigante es que la historia detrás de este milagro está llena de profundos significados, tanto espirituales como históricos. El escenario de Fátima y la promesa de la Virgen María antes de profundizar en el milagro, es necesario comprender qué estaba sucediendo en Fátima en ese momento. Portugal, en 1917, era un país sumido en una profunda crisis religiosa y política. La Primera Guerra Mundial estaba devastando Europa y el pueblo portugués vivía una gran tensión. En medio de este caos, los tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, comenzaron a recibir apariciones de la Virgen María. Durante la sexta y última aparición, en octubre de 1917, la Virgen María hizo una promesa que se cumpliría de manera extraordinaria. Dijo que el 13 de octubre el sol aparecería como señal de que efectivamente estaba enviando un mensaje divino a la humanidad. Este milagro, que sería conocido como el milagro del sol, fue una clara evidencia de que la intervención celestial era real y tenía un propósito. La descripción del milagro, el sol bailando en el cielo. El 13 de octubre de 1917 comenzó con una gran multitud reunida en Cova da Iria, Fátima, para presenciar la última aparición. Las expectativas eran enormes, pero muchos todavía dudaban de la autenticidad de las visiones y mensajes de la Virgen María. Sin embargo, lo que pasó ese día cambiaría todo. Aproximadamente a las 12 de la noche, el sol, que hasta ese momento parecía normal, empezó a comportarse de una forma completamente inusual. Los testigos dijeron que el sol comenzó a girar en el cielo, emitiendo rayos de colores y pareciendo bailar. Algunos afirmaron que el sol parecía descender hacia la tierra, y muchos informaron que el cielo se oscureció momentáneamente, como si se desatara una gran tormenta. El fenómeno duró unos 10 minutos. Pero fueron suficientes para que toda la multitud presenciara algo que desafiaba toda explicación científica. Lo que parecía un acontecimiento apocalíptico fue, en realidad, un milagro divino. Lo que hace que este milagro sea aún más extraordinario es el hecho de que fue presenciado por más de 70,000 personas, entre periodistas, funcionarios locales e incluso ateos.
Lo que alguna vez pareció una simple creencia local, rápidamente se convirtió en una prueba concreta de que Dios se estaba comunicando directamente con el mundo. Y lo más importante, este fenómeno no ocurrió en un lugar aislado ni en un ambiente controlado. Ocurrió ante los ojos de una multitud diversa, incluidos aquellos que no tenían ningún interés en Fátima o los mensajes de la Virgen María. El significado espiritual del milagro. El sol como símbolo de luz y verdad. El milagro del sol no fue solo una demostración de poder sobrenatural. Tenía un profundo significado para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El sol es un símbolo universal de luz y en muchas culturas y religiones representa la verdad, la claridad y la iluminación divinas. Al hacer que el sol baile en el cielo, la Virgen María nos estaba enviando un mensaje claro. La luz de Dios brilla sobre la humanidad y la verdad será revelada, independientemente de nuestras creencias o dudas. Además, el milagro sirvió como confirmación de todos los mensajes que la Virgen María había dado a los niños hasta ese momento. No solo hablaba de conversión y arrepentimiento, sino que también mostraba al mundo de manera incuestionable que lo que decía era la verdad. El milagro fue una validación de su papel como mensajera de Dios, pero el milagro también tenía un mensaje de urgencia. La luz del sol, visiblemente alterada, parecía anunciar que el tiempo se acababa. El mundo necesitaba arrepentirse y volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La intervención divina no fue solo una confirmación de la fe, sino un llamado a la acción para todos los que presenciaron el milagro, una señal clara de que la humanidad debe cambiar su rumbo de inmediato. El impacto del milagro y las consecuencias para la Iglesia y el mundo. Tras el milagro, la repercusión fue inmediata y global. La noticia se difundió rápidamente y la Iglesia Católica, que inicialmente se había mostrado escéptica ante las apariciones, tuvo que aceptar que había ocurrido algo sobrenatural. El milagro fue un punto de inflexión, no solo para los devotos, sino también para quienes tenían dudas sobre la fe. Muchos vieron el evento como una prueba de que las apariciones eran legítimas y de que la Virgen María, en efecto, estaba enviando un mensaje urgente al mundo. La reacción de personas de diferentes partes del mundo fue una mezcla de asombro, fe renovada y, en algunos casos, incluso conversión. La ciencia, que hasta entonces había intentado explicar el fenómeno de forma racional, no pudo ofrecer una explicación convincente. No se podía negar que había sucedido algo fuera de lo común. Y para quienes ya creían en Fátima, el milagro fue visto como una confirmación directa de la promesa hecha por la Virgen María. Ella no solo estaba enviando un mensaje a través de apariciones, sino que se comunicaba con toda la humanidad a través del cosmos mismo. El legado del milagro del sol, un llamado a la fe y la esperanza. El milagro del sol, aunque ocurrió en 1917, sigue siendo un mensaje relevante para todos nosotros, incluso hoy, más de 100 años después. Nos recuerda que la luz divina siempre estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros, que Dios está atento a nuestro sufrimiento, a nuestras dudas y a nuestras oraciones, y que si abrimos nuestro corazón puede obrar milagros en nuestra vida, tal como lo hizo en Fátima. Además, el milagro también nos llama a la acción. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de vivir según los principios divinos. Lo que realmente nos enseña el milagro del sol es que la intervención divina es real y que la fe, incluso en tiempos de crisis, es la clave para la transformación. Fátima nos recuerda que Dios todavía nos habla y que todos estamos invitados a escuchar su voz y seguir el camino de la luz. Ahora que conoces la historia del milagro del sol,
No dejes de seguir la serie y profundizar aún más tu comprensión de los misterios de Fátima. Continúa siguiéndonos y prepárate para la próxima revelación que podría cambiar tu visión de la historia de la fe. El mensaje de Fátima, el llamado a la conversión y a la paz mundial. ¿Sabías que uno de los mensajes más poderosos que Fátima trajo al mundo no se trata solo de fe, sino de paz? Imaginemos que, en medio de la agitación de la Primera Guerra Mundial, 3 niños de un pequeño pueblo de Portugal recibieran un mensaje que no solo transformaría sus vidas, sino también el destino de muchas naciones. La Virgen María, al aparecerles, pidió algo crucial: la conversión de los corazones y la paz para el mundo. Y lo que parecía una simple petición se convirtió en una misión urgente y profética. Pero, ¿qué significa realmente este mensaje para nosotros hoy? ¿Cómo puede cambiar nuestra percepción de la verdadera paz y la conversión espiritual? La historia de Fátima va más allá de una simple historia de fe. Nos desafía a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la paz y el papel crucial de la conversión en nuestra vida diaria. En este tema, exploraremos cómo el mensaje de Fátima sigue siendo relevante hoy y cómo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. El llamamiento de la Virgen María a la conversión. En 1917, en el corazón de una Europa devastada por la guerra, los niños de Fátima fueron visitados por una figura celestial, la Virgen María. En sus apariciones, la Madre de Jesús hizo un llamamiento directo al mundo, pidiendo la conversión de las almas y la paz mundial. Pidió no solo un acto de fe individual, sino también una transformación colectiva que llegue a todos los rincones de la tierra. El mundo, hundido en el caos de la guerra y la desunión, necesitaba un cambio radical, y Fátima se convirtió en el lugar de un llamado universal a la oración, la penitencia y la fe. La Virgen María les dijo claramente a los 3 niños que si la gente se convirtiera de sus pecados y viviera según las enseñanzas de Cristo, la paz sería restaurada en el mundo. También reveló una visión impresionante y aterradora del futuro, donde se producirían guerras, persecuciones y sufrimiento si la humanidad continuaba por el camino de la desobediencia a Dios. El mensaje era claro: paz, la profecía del futuro. Consecuente, y los 3 secretos de Fátima. A lo largo de las apariciones, la Virgen María reveló a los videntes de Fátima 3 secretos profundos que serían fundamentales para comprender el impacto de sus mensajes. El primer secreto involucraba una aterradora visión del infierno, donde se perdían almas inmortales, y la Virgen pidió la conversión para evitar esta tragedia. El segundo secreto era una profecía de una gran guerra que estaba por llegar, Segunda Guerra Mundial, así como señales de una terrible persecución a la Iglesia Católica. Y el tercer secreto, finalmente revelado en 2000, hablaba de un intento de asesinato de un papa, algo que muchos asociaron directamente con el ataque al Papa Juan Pablo II en 1981. Cada uno de estos secretos, aunque aterrador, no solo fue una advertencia sobre un futuro oscuro, sino también un llamado a la acción. La Virgen María, al mostrar los horrores que estaban por venir, no lo hacía para dejarnos con miedo o desesperanza, sino para darnos la oportunidad de cambiar el curso de la historia a través de la conversión y la oración. Ella estaba diciendo que la paz no se podría lograr sin que la humanidad se arrepintiera y volviera su corazón a Dios. La profecía del tercer secreto, en particular, tuvo un profundo impacto en el mundo, ya que muchos creían que el ataque al Papa Juan Pablo II era la manifestación de la visión dada en Fátima. Sin embargo, lo que la Virgen también reveló fue un poderoso llamado a la oración.
Con la oración y los sacrificios ofrecidos a Dios, se podía restaurar la paz y derrotar el mal. La relevancia del mensaje hoy: conversión y paz duradera. En un mundo cada vez más dividido, el mensaje de Fátima sigue siendo una luz guía. La búsqueda de la paz mundial nunca ha sido más urgente que hoy, donde vemos una polarización política, religiosa y social cada vez mayor. La Virgen María, en su mensaje de Fátima, nos enseña que la verdadera paz comienza dentro de cada uno de nosotros, con la conversión de nuestro corazón y la búsqueda del perdón. Pero, ¿qué significa conversión en el contexto de Fátima? No se trata solo de arrepentimiento individual, sino de un cambio genuino en la forma en que vivimos nuestras vidas e interactuamos con los demás. La conversión, según el mensaje de Fátima, es un proceso continuo de transformación que requiere que busquemos la santidad en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Además, la Virgen María destacó que la oración es la clave para alcanzar la paz. Pidió que se rece el rosario diariamente, ya que esta práctica espiritual tiene el poder de transformar los corazones y unir a las personas en torno a un objetivo común: la paz de Dios. La oración no es una actividad pasiva, sino una fuerza activa que puede cambiar realidades, sanar divisiones y restaurar la armonía en el mundo. El mensaje de Fátima también se vuelve aún más significativo cuando lo aplicamos a la actual situación política y social global. El mundo sigue experimentando crisis de gran magnitud, desde conflictos armados hasta cuestiones de desigualdad, hambre y crisis ambientales. En un escenario tan desafiante, la conversión personal y colectiva, como pidió la Virgen María, nunca ha sido más necesaria. La oración, la penitencia y el arrepentimiento pueden ser poderosas fuerzas de transformación, no solo para nuestras propias vidas, sino también para el mundo en general. El llamado final: la paz solo se logrará mediante una conversión genuina. El mensaje de Fátima no es una historia ficticia, sino una profecía viva y relevante que sigue resonando a través de los siglos. La paz mundial, como se reveló en Fátima, no puede lograrse mediante meras negociaciones políticas o sociales, sino mediante la transformación espiritual de individuos y naciones. Lo que la Virgen María nos pide es un retorno a Dios, un retorno a la oración y a la conversión del corazón, para que a través de nuestra fe podamos restaurar la verdadera paz que solo viene de Dios. La verdadera paz solo se logrará cuando todos los corazones se vuelvan a Dios y busquen vivir de acuerdo con sus mandamientos. Esta no es una paz pasajera o superficial, sino una paz duradera que comienza con la conversión y se extiende a nuestras comunidades, nuestras naciones y, en última instancia, al mundo. Fátima nos desafía a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a aceptar este llamado a la conversión y a la paz, o seguiremos ignorando el llamado de la Virgen María? Ahora que comprendes el poder del mensaje de Fátima, asegúrate de profundizar tu fe, practicar la oración diaria y reflexionar sobre la paz que puedes ayudar a construir en el mundo. Únase a nosotros en los próximos videos y descubra más sobre cómo la fe puede ser la clave para una verdadera transformación global. Comparte este video con tus amigos y ayuda a difundir este mensaje de esperanza y paz para todos. El secreto de la liberación: cómo nuestra fe puede trascender las dificultades personales. ¿Sabías que muchas personas se enfrentan cada día a profundas dificultades y, a pesar de ello, logran encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo logran superar el peso de la adversidad? La respuesta es más sencilla de lo que parece: la fe. Pero la pregunta es: ¿cómo nos ayuda exactamente la fe a trascender nuestras dificultades personales? Existe
un poder oculto en nuestras creencias que puede literalmente transformar nuestra realidad. En este video exploraremos un secreto bíblico profundo y poderoso que nos enseña cómo nuestra fe puede ser la clave para liberarnos de nuestras luchas internas y externas. Prepárate para descubrir cómo, a través de la fe, podemos ser liberados de nuestros mayores miedos, dificultades y limitaciones. Introducción. La fe como fuente de liberación. La fe, como se describe en las Escrituras, es mucho más que simplemente creer en algo que no podemos ver. La fe tiene el poder de moldear nuestra realidad, moldear nuestras acciones y, sobre todo, transformar nuestra mentalidad ante las dificultades. Cuando miramos la Biblia, vemos numerosas historias de personas que enfrentaron adversidades extremas, pero al confiar plenamente en Dios, fueron liberados del peso de sus tribulaciones. Estos ejemplos son más que relatos históricos, son mensajes eternos que nos hablan directamente sobre cómo podemos aplicar la fe en nuestras propias vidas para superar los desafíos. La clave para la liberación, entonces, es comprender que la fe no es solo un medio para lograr bendiciones o milagros, sino una fuerza activa que actúa dentro de nosotros, permitiéndonos ver las dificultades desde una nueva perspectiva. En el corazón de la verdadera fe está la confianza de que incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene el control y nos llevará a la victoria. El secreto de la liberación reside en la entrega total a esta confianza divina. Fe que trasciende las dificultades. Lecciones de la vida de Job. El libro de Job es un claro ejemplo de cómo la fe puede liberarnos de las situaciones más imposibles. A Job, un hombre que fue descrito como justo y recto, perdió todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, su salud y su dignidad. Enfrentó pérdidas inconmensurables y cuando miró su vida, parecía que no había salida. Sin embargo, lo que lo sostuvo a lo largo de esta dura prueba no fue su propia fuerza, sino su fe en Dios. Aunque cuestionó el motivo de su sufrimiento, Job nunca abandonó su fe. Sabía que incluso cuando todo parecía perdido, Dios todavía tenía el control. El secreto de su liberación fue su resistencia a permanecer firme en la fe, cualesquiera que fueran las circunstancias. Job no solo estaba esperando que Dios lo rescatara, estaba dispuesto a confiar en Dios en cada paso del camino, incluso sin comprender completamente el motivo de su dolor. Su actitud de dedicación y confianza fue la clave de su restauración. Al final, Job recuperó el doble de lo que había perdido, pero la verdadera victoria no estuvo en la restitución de sus bienes ni de sus hijos, sino en el fortalecimiento de su fe y la transformación interior que experimentó. La fe como fundamento de nuestra liberación personal. La historia de Job no es única. Existen innumerables pasajes bíblicos que nos muestran que la fe puede liberarnos de nuestros mayores miedos y desafíos. La fe no elimina los obstáculos, pero nos da la fuerza para afrontarlos. Nos enseña a mirar más allá del problema inmediato y confiar en que, al final, la solución la dará Dios. No es la ausencia de dificultades lo que define nuestra liberación, sino la presencia de una fe inquebrantable que nos da el valor de continuar, incluso cuando todo parece perdido. Cuando aplicamos esta fe en nuestra propia vida, descubrimos que las dificultades ya no son obstáculos, sino oportunidades para crecer espiritualmente. En lugar de sentirnos abrumados por los problemas, podemos ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios y experimentar su poder en acción. La verdadera liberación ocurre no solo cuando estamos libres de nuestros problemas, sino cuando estamos libres de la ansiedad y el miedo que estos problemas causan en nuestro corazón. La práctica de la fe.
cómo actuar en medio de las dificultades. Pero, ¿cómo podemos practicar esta fe en medio de nuestros propios desafíos? Primero, es necesario aceptar que, mientras vivamos en el mundo, siempre enfrentaremos adversidades. La fe no promete un camino sin obstáculos, pero promete darnos la fuerza para afrontarlos con valentía y esperanza. Cuando somos capaces de ver cada dificultad como una oportunidad para ejercer nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha. Dios está con nosotros en cada paso del camino y su presencia es la verdadera fuente de nuestra liberación. Además, la fe no es una práctica pasiva, exige acción. Esto significa que debemos avanzar hacia aquello en lo que creemos, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La fe no solo se manifiesta en oraciones y palabras, sino también en nuestras actitudes diarias. Cuando confiamos en Dios, actuamos de acuerdo con esa confianza. No podemos esperar a que se resuelvan los problemas sin hacer nuestra parte. La verdadera fe es acción en movimiento, un compromiso continuo de confiar en Dios y hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. El poder de la fe en la transformación personal. El secreto de la liberación a través de la fe es simple pero profundo. Cuando confiamos en Dios y confiamos nuestras luchas en sus manos, Él nos da la fuerza para superar cualquier desafío. Esta no es una promesa de una vida sin problemas, sino una vida en la que la fe nos da el poder de superar los problemas con valentía y esperanza. El ejemplo de Job nos enseña que la verdadera fe es la que persiste, incluso en medio del sufrimiento, y que a través de esta fe experimentamos una profunda liberación que va más allá de las circunstancias externas. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las dificultades parecen insuperables? ¿Crees que la fe puede ser la clave para liberarte de tus propias luchas? Si este video le habló al corazón, compártalo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fe y esperanza. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido transformador que fortalecerá tu viaje espiritual. Y recuerda, la verdadera liberación comienza cuando pones tu fe en Dios. Cómo la fe puede redefinir tu propósito y transformar tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que la fe puede tener en tu vida? No hablo de una fe abstracta o distante, sino de una fe práctica y poderosa que puede literalmente cambiar el curso de tu historia. ¿Qué pasa cuando decides confiar en algo más grande que tú mismo? Algo que no se puede ver con tus ojos, pero que se manifiesta en cada paso de tu viaje. En este video, exploraremos cómo la fe puede ser la clave para redirigir tu propósito y transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Prepárate para descubrir el verdadero poder de la fe y cómo puede cambiar el rumbo de tu vida. La fe como pilar de transformación. La fe no es solo una creencia religiosa. Es una fuerza transformadora que nos impulsa a vivir plenamente y con propósito. Cuando hablamos de fe, muchas veces la asociamos con momentos de crisis, de búsqueda, de respuestas ante el sufrimiento. Pero la verdad es que la fe tiene el poder de hacer más que ayudarnos a afrontar las dificultades. Puede darnos una nueva perspectiva de la vida, cambiar la forma en que vemos el mundo e incluso reconfigurar nuestro destino. No es una fe vaga o una simple esperanza, sino una fe activa que da forma a nuestras elecciones, nuestras actitudes y, en última instancia, nuestro propósito. Cuando aceptamos la fe como base de nuestra vida, comenzamos a comprender que no estamos solos.
hay un propósito mayor, algo que trasciende nuestros propios deseos y limitaciones. La fe nos conecta con este propósito divino y nos ayuda a alinearlo con nuestra propia historia. Y es precisamente cuando descubrimos cómo poner en acción nuestra fe que experimentamos una verdadera transformación en nuestras vidas. El propósito de la vida según las Escrituras. La Biblia está llena de historias de personas que, a través de la fe, encontraron su verdadero propósito. Un ejemplo claro es el de Abraham, un hombre común y corriente que fue llamado por Dios a un viaje que cambiaría la historia de la humanidad. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, y a pesar de todas las dificultades y desafíos que surgieron en su viaje, Abraham mantuvo la fe en Dios. Confió en algo más grande que él mismo, y esa confianza redefinió su vida y su destino. Abraham no sabía exactamente lo que le esperaba, pero su fe en Dios lo llevó a una obediencia inquebrantable, y a través de esta obediencia se convirtió en una figura clave en la historia de la fe y de la humanidad. Su historia nos enseña que la fe no se trata solo de esperar algo de Dios, sino de seguir un llamado, incluso cuando no sabemos lo que viene. Cuando ponemos nuestra fe en acción, dejamos espacio para que Dios nos guíe y revele el propósito mayor que tiene para nosotros. Al igual que Abraham, cada uno de nosotros tiene un propósito divino, pero muchas veces no lo reconocemos hasta que nos entregamos completamente a la fe. La fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que estamos siendo guiados hacia algo mucho más grande. Nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando no podemos ver el camino con claridad. El camino de la fe, como descubrir su propósito personal. Quizás te preguntes cómo entonces encontrar tu propio propósito a través de la fe. La respuesta no es sencilla, sino que implica un proceso continuo de entrega y confianza. En primer lugar, es importante comprender que la fe no nos lleva solo a esperar a que suceda algo, sino a actuar en función de lo que creemos. El propósito no proviene de una revelación repentina o de un momento de iluminación instantánea, sino de un caminar constante de fe, oración y acción. A medida que nos comprometemos con el viaje, comenzamos a darnos cuenta de que cada paso que damos con fe nos acerca a nuestro destino. El secreto para descubrir el propósito que Dios tiene para ti es escuchar su voz en cada decisión que tomes, confiando en Él para guiar tus pasos. No es un plan fijo, sino una confianza constante en que estamos siendo guiados por un propósito mayor, un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando mantenemos la fe, podemos estar seguros de que nuestro viaje, por difícil que sea, es parte de un plan divino que nos lleva a donde debemos ir. Transformación personal a través de la fe. A medida que pongas tu fe en acción, experimentarás una profunda transformación dentro de ti. La fe no es solo un estado mental, sino una práctica diaria que cambia tu forma de vivir y de relacionarte con el mundo. A medida que crecemos en la fe, comenzamos a ver las situaciones de la vida de una manera diferente. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora se revela como una oportunidad para aprender y crecer. Lo que una vez nos causó miedo, ahora se convierte en una oportunidad para confiar en Dios y ver su fidelidad en acción. Este proceso de transformación no es inmediato, sino continuo. Cada momento de fe nos lleva a un nuevo nivel de comprensión y compromiso con el propósito de Dios para nuestras vidas. La verdadera transformación comienza cuando permitimos que la fe moldee nuestra mente, nuestros pensamientos y, en consecuencia, nuestras actitudes. Este es el poder de la fe. Nos transforma de adentro hacia afuera,
haciéndonos ver la vida con nuevos ojos y motivándonos a actuar de acuerdo con los planes que Dios tiene para nosotros. Fe que redefine el propósito de la vida. Cuando aplicamos la fe a nuestras vidas, sucede algo poderoso. Nuestra visión del mundo y de nosotros mismos cambia. Llegamos a comprender que nuestra existencia no se trata solo de nosotros mismos, sino de algo más grande, algo divino. La fe nos conecta con el propósito de Dios para nuestras vidas y nos da las herramientas para vivir de acuerdo con ese propósito. La pregunta es, ¿estás listo para permitir que tu fe redirija tu propósito y transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene algo grandioso reservado para ti, incluso si aún no sabes cómo se desarrollará? Si crees que la fe tiene el poder de transformar vidas, comparte este video con cualquiera que necesite escuchar este mensaje. Asegúrate de suscribirte al canal para seguir siguiendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente y vivir el propósito de Dios para tu vida. Recuerde, la fe no solo transforma, sino que también redefine la dirección de nuestro camino. Cómo afrontar la incertidumbre y mantener la fe en tiempos difíciles. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo a tu alrededor parecía incierto, donde el futuro estaba nublado y lo único que quedaba era la fe? La incertidumbre es un desafío que todo el mundo enfrenta en algún momento de su vida, pero es en este momento de caos donde la fe puede ser nuestra mayor aliada. En este vídeo hablaremos sobre cómo afrontar la incertidumbre y, lo más importante, cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Prepárate para descubrir cómo tu confianza en Dios puede ser la clave para afrontar tiempos de crisis con valentía y esperanza. La incertidumbre como parte de la vida. Vivimos en un mundo donde nada está garantizado. El futuro siempre está envuelto en incertidumbre, y esto puede provocarnos ansiedad, inseguridad e incluso desesperación. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Todos pasamos por momentos de dudas, donde las respuestas parecen lejanas y la confianza se pone a prueba todos los días. Pero, ¿qué sucede cuando elegimos responder a la incertidumbre con fe? Cuando decidimos, a pesar de todo, confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que está con nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. En este video exploraremos cómo la fe puede ser un ancla en tiempos de incertidumbre, cómo podemos encontrar paz en medio del caos y, lo más importante, cómo podemos seguir avanzando cuando el futuro parece incierto. Descubramos juntos cómo podemos afrontar las crisis con valentía, sabiendo que hay un propósito en cada desafío que enfrentamos. La historia de Job y la fe en tiempos de adversidad. Para ilustrar el poder de la fe en tiempos de incertidumbre, veamos la historia de Job, un hombre que atravesó una de las crisis más grandes jamás relatadas en la Biblia. Job perdió todo lo que tenía: sus posesiones, su salud, sus hijos y aparentemente cualquier motivo para continuar. En medio de tanto sufrimiento y dolor, se encontró rodeado de dudas y preguntas. ¿Cómo podía tener fe en un Dios que permitió semejante tragedia? ¿Por qué le pasaban cosas a él, un hombre justo? La historia de Job nos muestra que, aunque pasó por momentos de profunda angustia, nunca perdió por completo su fe. Incluso cuando sus amigos lo acusaron de ser culpable, incluso cuando cuestionó el motivo de su sufrimiento, nunca abandonó su creencia en Dios. La verdadera lección que aprendemos de Job es que en tiempos de incertidumbre está bien cuestionar e incluso dudar, pero la verdadera fe no se basa solo en nuestras circunstancias.
La fe en Dios no es un contrato que le exigimos que cumpla según nuestras expectativas, sino una confianza profunda en su soberanía, incluso cuando no entendemos las razones detrás de los desafíos. La fe de Job fue desafiada hasta el límite, pero decidió mantener su confianza en Dios, incluso sin respuestas. Y al final, Dios lo restauró, dándole aún más de lo que había perdido. Esto nos enseña que cuando mantenemos la fe en tiempos difíciles, no solo enfrentamos incertidumbre, sino que también nos preparamos para una mayor restauración. La verdadera fe no se ve sacudida por la falta de respuestas, sino que se fortalece con el compromiso con lo que sabemos que es verdad. Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. ¿Cómo mantener la fe en medio de la incertidumbre? Ahora quizás te preguntes, ¿cómo puedo mantener mi fe en tiempos de incertidumbre? La respuesta comienza con un cambio de perspectiva. En lugar de centrarnos en la incertidumbre y el miedo del futuro, deberíamos centrarnos en la fidelidad de Dios. Él nunca ha fallado y su palabra siempre es cierta. Mantener la fe no significa ignorar los problemas o pretender que no existen, sino confiar en que, incluso en medio de estos problemas, Dios está obrando para nuestro bien. Lo primero que debemos hacer es recordar las promesas de Dios. En tiempos de crisis, es fácil olvidar cuánto ha hecho Él por nosotros en el pasado. Cuando nos sintamos vulnerables, debemos recordar las veces anteriores que Dios nos sostuvo, y esto nos dará confianza de que Él volverá a hacer lo mismo. No se trata de negar el dolor o la incertidumbre, sino de elegir ver más allá, ver la mano de Dios obrando, incluso si no podemos ver el panorama completo. En segundo lugar, es importante cultivar una vida de oración constante. Cuando estamos en crisis, la tendencia es que nuestras oraciones se vuelvan suplicantes y desesperadas. Pero la oración también es un medio para establecer una conexión profunda con Dios. Cuando oramos, no solo pedimos respuestas, sino que también escuchamos la voz de Dios. A menudo, la paz que buscamos no proviene de respuestas inmediatas, sino del sentimiento de que no estamos solos en el viaje. Además, rodéate de personas que compartan tu fe y que puedan apoyarte. La comunidad cristiana es esencial en tiempos de incertidumbre. Cuando somos débiles, otros pueden ayudarnos a mantenernos firmes, recordándonos las verdades de Dios y animándonos a continuar. La fe en la comunidad es más poderosa de lo que cualquiera de nosotros podría soportar solo. La fe que nos sostiene. En tiempos de incertidumbre, la fe es lo que nos mantiene firmes. No nos libera de todas las dificultades, pero nos da el valor de afrontarlas con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando la vida parece inestable, la fe nos proporciona una base sólida que nos permite seguir avanzando con confianza, sabiendo que Dios es más grande que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Si estás enfrentando un momento de incertidumbre, asegúrate de suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite aliento. La fe es un camino que hay que vivir y compartir, y juntos podemos superar cualquier desafío. Recuerde, la incertidumbre no define nuestro destino, pero la fe en Dios sí. El poder de la oración. Cómo desarrollar una vida de oración constante. ¿Sabías que la oración puede ser la clave para desbloquear un poder increíble en tu vida? En un mundo donde todo parece urgente y apresurado, muchos de nosotros olvidamos el poder transformador que puede tener la oración. En este video exploraremos cómo la oración puede ser más que una simple práctica religiosa. Es un canal directo al corazón de Dios, una herramienta que puede traer paz, dirección e incluso milagros.
Prepárate para comprender el verdadero poder de la oración y cómo desarrollarlo en tu vida diaria. ¿Qué es la oración? Mucha gente tiene una idea equivocada sobre lo que realmente es la oración. Para algunos es visto simplemente como una lista de solicitudes, un momento solitario para pedir ayuda o protección, pero la oración es mucho más que eso. Es un diálogo con Dios, una conversación profunda e íntima donde podemos expresar nuestros miedos, dudas, alegrías y sobre todo, nuestro agradecimiento. La oración no es un monólogo, sino un intercambio constante. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de nuestra fe y devoción. La oración también es una práctica que nos acerca a Dios y nos fortalece espiritualmente. Es un medio para desarrollar una relación íntima con el Creador, permitiéndonos experimentar su presencia de una manera más real y tangible. Cuando oramos, no solo estamos haciendo peticiones, nos colocamos en la presencia de Dios, abrimos nuestro corazón a Él y creamos espacio para su divina intervención en nuestras vidas. ¿Cómo desarrollar una vida de oración constante? Desarrollar una vida de oración constante no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde la práctica se convierte en parte de nuestra rutina diaria. Pero la buena noticia es que, al adoptar la oración como parte esencial de nuestras vidas, podemos transformar la forma en que enfrentamos los desafíos, tomamos decisiones y buscamos respuestas a las preguntas que tenemos. La oración constante no se trata de horas interminables de conversación, sino de un espíritu continuo de búsqueda de Dios. Crea un hábito de oración diaria. Lo primero que puedes hacer para empezar a desarrollar una vida de oración constante es fijar un tiempo fijo para orar. Muchas personas inician el día con oración, poniendo en manos de Dios sus planes, inquietudes y decisiones. Si puedes, reserva un tiempo específico cada día, ya sea por la mañana, por la noche o durante el almuerzo, para conectarte con Dios. Lo importante es que la oración se convierta en una práctica regular, una prioridad, no algo que se hace solo cuando se siente la necesidad o cuando algo sale mal. La oración puede comenzar de manera simple, simplemente una conversación honesta con Dios. Puedes expresar tu gratitud, pedir sabiduría o simplemente presentar tus luchas y desafíos ante Dios. Lo importante es ser genuino y recordar que la oración no tiene por qué ser una oración perfecta. No se trata de palabras complejas ni de un formato específico. Es una conversación abierta y honesta con el Señor. Utilice la palabra de Dios para guiar sus oraciones. La Biblia está llena de versículos poderosos que pueden servir como guía para tus oraciones. Mientras ora, es útil meditar en las Escrituras y utilizar estos versículos como punto de partida. Cuando oras con la palabra de Dios, tu fe se fortalece y te conectas más profundamente con lo que Él desea para tu vida. Muchos salmos, por ejemplo, son oraciones que expresan lamento, gratitud y alabanza, y pueden usarse para ayudarte a expresarte de maneras más profundas y significativas. Además, cuando oras según la palabra de Dios, estás alineando tu corazón con su voluntad. La oración no se trata solo de pedir cosas, sino también de buscar su dirección y guía en cada aspecto de tu vida. Practica la oración intercesora. La oración intercesora es la práctica de orar en nombre de otras personas. Esto lo pueden hacer aquellos que enfrentan dificultades, aquellos que no conocen a Cristo o aquellos que están en posiciones de liderazgo. Al orar por los demás, no solo te acercas más a Dios, sino que también demuestras el amor y el cuidado que Él tiene por los demás. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos enseña a orar por los demás.
exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los eminentes. La oración intercesora fortalece a la Iglesia y nos ayuda a comprender que la oración no se trata solo de nuestras propias necesidades, sino también del bienestar de los demás. Orar en espíritu y en verdad. En Juan 4:24, Jesús nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La oración no debe ser solo un ritual vacío, sino que debe surgir del fondo del corazón, con sinceridad y humildad. Orar en el Espíritu significa estar genuinamente abiertos a la presencia de Dios, sin máscaras ni pretensiones. Dios conoce nuestros corazones, y eso es lo que importa cuando oramos. Además, orar en verdad significa ser honesto con Dios acerca de nuestras emociones, dudas y preguntas. Él no espera que seamos perfectos ni que ocultemos nuestros defectos. La verdadera oración es aquella que proviene de un lugar de autenticidad y sinceridad. La oración como fuente de fortaleza y paz. Cuando desarrollamos una vida de oración constante, descubrimos que la oración no es una carga o una carga, sino una fuente constante de fortaleza, paz y dirección. Nos conecta con Dios y nos da el poder de afrontar cualquier situación con confianza. Si nunca te has comprometido a una vida de oración regular, comienza hoy. Establece un horario, usa la palabra de Dios, ora por los demás y sé sincero en tu comunicación con Dios. Ahora es tu turno. Si quieres experimentar el poder de la oración en tu vida, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite aliento. Y recuerda, una vida de oración constante no es algo que hagas solo. Dios siempre está presente, escuchando cada una de tus palabras y respondiendo a tu corazón. Oremos juntos y hagamos de esta práctica un hábito que transforme nuestras vidas. El perdón que libera. ¿Cómo perdonar y sanar tu corazón? ¿Alguna vez te has encontrado cargando con un viejo dolor que parece imposible de superar? Tal vez fue una traición, una palabra grosera o un error cometido por alguien a quien amaba. El perdón muchas veces parece un desafío imposible, pero es exactamente en este punto donde reside el poder transformador. En el vídeo de hoy entenderemos cómo el perdón no solo libera a los demás, sino, más importante aún, libera nuestra propia alma. Prepárate para descubrir cómo puedes perdonar, no a quienes te lastimaron, sino a ti mismo. ¿Qué es el perdón? Perdonar no significa olvidar el daño que nos han hecho, ni justificar la actitud de quienes nos lastiman. Perdonar, de hecho, es una decisión consciente de liberar a la persona y a lo ocurrido del control que tiene sobre nuestra vida. Cuando hablamos de perdón bíblico, hablamos de una actitud que refleja la compasión y la misericordia de Dios. No nos pide que perdonemos porque la persona que nos hizo daño lo merezca, sino porque el perdón es la única manera de liberar nuestra propia alma del peso de la amargura. A menudo pensamos que el perdón es algo que debemos extender a los demás para que se sientan mejor. Pero en realidad, el perdón tiene un impacto profundo en nosotros mismos. Cuando guardamos rencor y herimos sentimientos, en realidad nos estamos aprisionando en un ciclo de dolor y sufrimiento. El perdón es, por tanto, un acto de libertad, una llave que nos abre a una vida de sanación emocional y espiritual. ¿Cómo practicar el perdón? Perdonar puede ser una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, pero también puede ser una de las más liberadoras. La buena noticia es que no estamos solos en este proceso. Dios nos dio la capacidad de perdonar y también nos mostró el ejemplo perfecto del perdón a través de su Hijo Jesucristo.
Ahora exploremos algunas prácticas que pueden ayudarte a perdonar y vivir de forma más libre y ligera. Reconocer el dolor y el impacto de lo sucedido. Antes que nada, es importante reconocer qué nos causó dolor. Perdonar no significa minimizar o ignorar el sufrimiento que hemos tenido. Al contrario, es importante sacar a la superficie tus sentimientos y permitirte sentir el dolor. Al reconocer el dolor, comenzamos a comprender el alcance del impacto de lo sucedido, y solo entonces podemos comenzar a liberar a la persona hacia la que sentimos tanto resentimiento. Este proceso de reconocimiento no es fácil y puede llevar tiempo. Muchas personas intentan tragarse el dolor o repasarlo, pero esto solo retrasa la curación. El primer paso del perdón es sentir lo que necesitas sentir, sin miedo, sin vergüenza. Esto es necesario para que el perdón sea genuino. Entender el perdón como una decisión, no como un sentimiento. El perdón es, ante todo, una decisión. No podemos esperar hasta sentirnos listos o sanados para perdonar. Puede que esto nunca suceda. La verdad es que el perdón no es un sentimiento inmediato, sino una elección que hacemos todos los días, hasta que se convierte en algo natural y liberador. Cuando elegimos perdonar, dejamos de lado la idea de que necesitamos justicia inmediata. Confiamos en que Dios se ocupará de la persona y de lo que nos hicieron. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar. Y Jesús responde que debemos perdonar 70 veces 7. Esto no significa literalmente 490 veces, pero sí indica que el perdón no tiene límite. El perdón es una actitud constante y, como cristianos, estamos llamados a perdonar repetidamente, tal como Dios lo hace con nosotros todos los días. Libérate del deseo de venganza. Cuando alguien nos lastima, una de las reacciones más naturales es desear algún tipo de venganza o retribución. Esto puede manifestarse de muchas maneras, desde el deseo de ver sufrir a la persona hasta, más sutilmente, una actitud de que se haga justicia. Sin embargo, este deseo de venganza nos aprisiona aún más e impide nuestra propia curación. Dios nos llama a liberar este dolor y confiar en Él para hacer justicia. En Romanos 12:19 se nos instruye: no os venguéis, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Liberar el deseo de venganza es uno de los pasos más importantes en el proceso del perdón. Cuando hacemos esto, estamos poniendo nuestra confianza en Dios para manejar la situación según su voluntad, sin tratar de controlar o manipular los resultados. Ora por perdón y sanación en tu corazón. La oración es una herramienta poderosa en el proceso del perdón. Orar no significa pedir que la persona que nos hizo daño sea castigada o que nosotros seamos sanados inmediatamente. Orar es pedirle a Dios la fuerza para perdonarnos y pedirle que nos ayude a liberar el rencor y el dolor. Cuando oramos, también podemos pedir curación para nosotros mismos, para nuestros corazones y para aquellos que nos han herido. En Mateo 5:44, Jesús nos enseña a orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto no significa que debamos desear el mal a quienes nos han hecho daño, sino más bien pedirle a Dios que transforme los corazones de estas personas y sane los nuestros. Acepta el perdón de Dios y libérate del peso de la culpa. Una vez que perdonamos, también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con el peso de la culpa por no haber perdonado antes o por no haber podido olvidar completamente la ofensa.
Sin embargo, Dios nos llama a vivir en libertad y ya pagó el precio de nuestro perdón en la cruz. Cuando nos permitimos ser perdonados por Él, nos liberamos de la vergüenza y el arrepentimiento que nos mantienen atrapados. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es completo, y cuando aceptamos ese perdón, comenzamos a liberarnos del peso de la culpa y a vivir con un corazón más ligero y sanado. La libertad que viene con el perdón. Perdonar no es fácil, pero es uno de los pasos más poderosos que podemos dar hacia la sanación y la libertad. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del dolor, el resentimiento y la amargura. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, un camino que nos lleva a la paz y a la reconciliación con Dios y con los demás. Ahora te toca a ti dar el primer paso. Si cargas con un dolor, una herida o un rencor, decide perdonar hoy. Suscríbete al canal para ver más videos sobre cómo vivir en libertad a través del perdón y comparte este video con alguien que necesita sanación. Recuerde, la verdadera libertad llega cuando elegimos perdonar. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta en la vida, sin saber a dónde ir o qué hacer? El dolor, las dificultades y los desafíos pueden hacernos sentir como si fuéramos tragados por las olas de la adversidad. Pero incluso en las tormentas más grandes hay una promesa de esperanza. En el video de hoy exploraremos cómo podemos enfrentar las tormentas de la vida con fe y confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. La realidad de las tormentas de la vida. No importa quiénes seamos o cuánto intentemos vivir de acuerdo con los principios de Dios, todos enfrentamos tormentas en la vida. Pueden presentarse de muchas formas: un problema de salud, una pérdida inesperada, dificultades financieras, crisis emocionales o incluso desafíos espirituales. Las tormentas son parte de la experiencia humana y a menudo nos sentimos perdidos o sin dirección cuando estamos en ellas. La buena noticia es que, como cristianos, no tenemos que enfrentar estas tormentas solos. Dios está con nosotros y promete darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. En Isaías 43:2, Él dice: «Cuando camines sobre las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti». Esta promesa de Dios nos recuerda que incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles, Él está a nuestro lado. Él no promete que no tendremos dificultades, pero promete estar con nosotros en cada momento, dándonos la fuerza para perseverar. ¿Cómo afrontar las tormentas con fe? Entender que las tormentas son inevitables. Una de las primeras cosas que debemos entender es que las tormentas de la vida son inevitables. Son parte de la experiencia humana. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto no significa que debamos buscar dificultades, sino que debemos estar preparados para afrontarlas con fe y confianza. Es importante no desesperarse cuando llega la tormenta, sino entender que es parte de la vida. Nuestras reacciones ante estas dificultades definen nuestro viaje. Cuando aceptamos que las dificultades son parte de la vida, nos volvemos más fuertes y resilientes. Confía en el control de Dios. Aunque las tormentas de la vida pueden ser aterradoras, debemos recordar que nada sucede sin el conocimiento de Dios. Él tiene el control de todo, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata o el propósito de la situación.
Dios no promete que entenderemos todo lo que sucede, pero promete que siempre está obrando para nuestro bien. En Romanos 8:28, la Biblia nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de escena, aportando propósito y transformación a cada desafío. Manténgase enfocado en las promesas de Dios cuando estamos en medio de una tormenta. Es fácil distraernos por las dificultades y el miedo. El fuerte viento, las olas furiosas y las nubes oscuras pueden hacernos sentir que no hay salida. Pero incluso en medio de la tormenta, debemos permanecer enfocados en las promesas de Dios. En el Salmo 34, 17, 18, la Biblia nos dice: los justos clamaron, y el Señor los escuchó y los libró de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los oprimidos de espíritu. Estas promesas nos recuerdan que Dios siempre está cerca de nosotros y que Él nos escuchará y nos librará de los problemas. Desarrollar una fe inquebrantable. Durante las tormentas de la vida, nuestra fe es puesta a prueba. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe puede crecer y fortalecerse. Cuando elegimos confiar en Dios incluso cuando no entendemos la situación, nuestra fe se vuelve inquebrantable. En Mateo 14, 29, 31, vemos la historia de Pedro tratando de caminar sobre el agua para acercarse a Jesús. Cuando quita los ojos de Jesús y mira hacia la tormenta, comienza a hundirse. Esto nos enseña que mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, podemos capear cualquier tormenta. La fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza de que Dios está con nosotros incluso en medio del miedo. Como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. La fe nos permite seguir avanzando incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Ora y busca la paz de Dios. Una de las formas más poderosas de capear las tormentas de la vida es a través de la oración. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a actuar en nuestras vidas y darnos la paz que solo Él puede ofrecer. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos enseña: por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no significa que las tormentas desaparecerán inmediatamente, sino que Él nos dará la serenidad para afrontar cualquier desafío con confianza. La oración es una manera de conectar con Dios y recordar que Él tiene el control de todo. Cuando nos enfrentamos a una nueva tormenta, puede resultar útil recordar las dificultades que hemos superado en el pasado. Dios ha sido fiel en nuestro viaje y seguirá siéndolo en el futuro. Al reflexionar sobre victorias pasadas, nuestra fe se fortalece y encontramos la confianza para continuar. En 1 Samuel 17:37, David recuerda cómo Dios lo libró del león y del oso antes de enfrentarlos en la batalla contra Goliat. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y me librará de la mano de este filisteo. Cuando recordamos las bendiciones pasadas, fortalecemos nuestra confianza en que Dios nos ayudará nuevamente. Esperanza en medio de la tormenta. Las tormentas de la vida son reales e inevitables, pero también pasajeras. En medio de ellos podemos
Encontrar esperanza y fortaleza en Dios. Cuando confiamos en su control, nos concentramos en sus promesas, desarrollamos una fe inquebrantable, oramos y buscamos su paz. Sabemos que Él nos sostendrá hasta el final. Si estás pasando por una tormenta, recuerda, no estás solo. Confía en Dios y mantente enfocado en sus promesas. Si este video te llegó al corazón, suscríbete al canal, compártelo con quienes necesitan esperanza y deja un comentario contándonos cómo has enfrentado las tormentas de la vida. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y encontrar la paz en Dios, pase lo que pase.